Gracias por continuar con nosotros. Es momento de dar paso a la mesa de análisis. Este lunes recibo con gusto aquí en el estudio a Perla Reséndez. Perla, muy buenos días. Bienvenida. Buenos días, Jesús. Muchas gracias. Rogelio Rodríguez, gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días. Buenos días, Chuy. Buenos días al auditorio. Buenos días a Oscar, a Perlita. Oscar Pineda, bienvenido como siempre, Oscar. ¿Qué tal, Chuy? Buenos días, Perla, buenos días, Rogelio. Bueno, pues el día de hoy platicar sobre, después de esta aprobación, avance en la eliminación de los órganos autónomos a nivel federal, 7 órganos autónomos, pues esto se dice sentaría las bases para analizar una eventual desaparición de algunos organismos públicos descentralizados del gobierno del estado, cuyo presupuesto, se afirma, no justifica la labor que realizan. De entrada, el presidente de la Comisión de Finanzas, Planeación, Presupuesto y Deuda Pública en el Congreso local, Isidro Vargas Fernández, pues expone que de entrada, pues el ITAID, el Instituto Tamaulipeco de Acceso a la Información Pública y de Datos Personales, así como incluso la Comisión de Derechos Humanos para el Estado de Tamaulipas, a su particular punto de vista, pues no deberían de estar funcionando ya. Perla, primero, ¿cómo repercutirá la desaparición de estos órganos federales en Tamaulipas? Pues son 7 organismos que pues ya van a desaparecer, algunos van a ser absortos por otras dependencias, pero creo que pues es otro golpe para pues muchísimas cosas que se venían realizando. Estamos hablando del Coneval, estamos hablando de la COFESE, el Instituto de Transparencia, que es tan importante. Y, perdón, una disculpa. Rogelio, ¿cómo ves tú esta situación? Sí, bueno, yo también coincido. Es un gran retroceso, Chuy, esta desaparición de estos organismos autónomos, y particularmente me llama la atención el caso del INAI, el caso del Coneval, que es el organismo encargado de, pues, ahora sí que de medir los resultados de las políticas públicas, sobre todo en cuestiones de pobreza, etcétera, ¿no? Pero en el caso particular del INAI, que es el organismo garante de la transparencia, el derecho a la información pública y la protección de datos personales, pues sí, es un gran retroceso. O sea, el INAI nació en base a presiones de la misma sociedad, de organizaciones sociales que reclamaban precisamente esa opacidad en que venían incurriendo los gobiernos. Entonces, fue una larga lucha que de pronto, con un simple borrón y cuenta nueva, lo van a desaparecer. Me parece que va a ser un terrible daño para la sociedad, porque si bien es cierto que el gobierno o los impulsores, promotores de esta iniciativa constitucional argumentan que serán las nuevas instancias de gobierno las que van a garantizar ese derecho a la información pública, pues me parece absurdo totalmente, ¿no? O sea, como que una dependencia pública vaya a ser juez y parte en ese tema de la información pública, pues no le veo sentido, la verdad. Y es lamentable, y creo que no hay forma ya de salvar algo de esta situación. Oscar, ¿tú cómo ves de entrada? Pues primero estos órganos federales que ya, pues vaya, se avaló esta desaparición. Pues sí, es una decisión ya irreversible, pese a todos los señalamientos y todos los escenarios que se han planteado, no solo en México, a nivel internacional. Ha habido señalamientos sobre los riesgos que representa la desaparición de estos 7 órganos, que son muy importantes, y yo creo que de hecho el INAI es el más importante, el más relevante, porque pues tiene que ver con la transparencia, pero con la protección de datos también. Y es que toda esta base de datos que tiene este órgano, pues finalmente va a pasar a ser propiedad del gobierno federal, o va a estar en las manos del gobierno federal para su uso, ahora sí que a discreción, como lo quiera el gobierno federal, van a poder usar esos datos. Y mire, si finalmente, teniendo estos institutos que se encargan de presionar para que la información y la transparencia pueda darse, aún así hay esta opacidad de la que nos seguimos quejando. Imagínense si no están, si no hay quien presione, si no hay quien esté detrás de las dependencias para que puedan responder a la información que solicita la ciudadanía, pues bueno, ya vemos lo que se avecina, ¿no?
Y Perla, digo, bueno, estábamos hablando de esta situación a nivel federal, pero bueno, ya obviamente, como ha sucedido con el resto de las reformas, pues va bajando a las entidades también, y aquí en este caso, pues ya en el Congreso ya hablan sobre el ITAID también y la Comisión de Derechos Humanos. ¿Se justifican esta misma línea? Pues mira, tienen que hacerlo porque pues viene de un mandato que pues baja directamente de las políticas de Morena, ¿sí? A mí pues sí me preocupa la desaparición, en este caso, por ejemplo, del que están hablando mis compañeros, de este Instituto de Transparencia. A nivel local yo tendría ahí pues mis asegúnes, ¿verdad? Pero sí, el solicitar información, porque, pues bueno, si hablamos de los orígenes, no debiesen existir, no debiese haber una instancia que obligue a las dependencias a transparentar su información, porque están obligadas, existe una ley para ello, pero lo que vemos es que no sucede. Entonces, como ciudadanos queremos saber y recurrimos al Instituto de Transparencia. Queremos saber cómo se están aplicando los recursos, en qué programas, queremos ver facturas, cosas así. Queremos evaluar el desempeño de los gobiernos o de organismos, y lo hacemos pues de alguna manera más fácil a través del Instituto de Transparencia. Y el no tener esta dependencia que obligue a las otras a transparentar los recursos, la información a la que están obligados, pero no lo hacen, pues, ¿qué nos va a quedar a nosotros como ciudadanos? ¿Sí? El Coneval también ha hecho una parte pues muy, muy importante a lo largo de todos estos años, y pues el que desaparezca, pues le estás cortando la posibilidad a muchísimas personas que tienen pues una capacidad muy grande de investigación o de estudios para llevar a cabo carreras pues más arriba, ¿no? Llegar a posgrados, a formar investigadores que nos hacen muchísima falta en el país. Rogelio, ¿cómo se ve esta situación en lo local de la desaparición de algunos órganos? Pues mira, yo creo que si la pregunta es si se va a desaparecer también el ITAID, me parece que pues es inevitable. Viendo el comportamiento que tienen los estados gobernados por Morena con respecto a las iniciativas que promueve el gobierno federal, pues me parece que ya es un hecho, ¿no? O sea, lo que dice el diputado Isidro Vargas en el sentido de que también él lo ve como una opción, pues solamente está adelantando lo que va a suceder en el Congreso del Estado, ¿no? Yo coincido con Perla, o sea, tal vez no se pierda mucho en lo local con el instituto, porque pues yo soy de los que creen que no ha tenido, la verdad, un buen desempeño. Ha sido un organismo totalmente politizado. Generalmente el verdadero garante de la información pública y la transparencia ha sido el INAI. Pero bueno, pues como quiera que sea, es una herramienta que está ahí para que los ciudadanos soliciten información pública, y es importante que existiera. Lo que faltaba ahí era, ahora sí, que depurarlo y hacerlo que funcionara realmente para lo que estaba creado. Aquí hago un apunte. El derecho a la información pública era una herramienta también importante para quienes ejercemos el periodismo. Yo era de los que frecuentemente solicitaba a través de ellos información pública, y la verdad que se lograba mucho con ellos. Entonces, pero pues bueno, es una decisión tomada, me parece. Insisto, la tendencia de los gobiernos gobernados por Morena, pues donde gobierna Morena, pues es ser congruentes con lo que les llega del Congreso de la Unión, y en este caso, con esta desaparición de órganos autónomos, me parece que no va a haber forma de que le lleven la contra a la Federación. En el caso particular de la Comisión de Derechos Humanos, que también habla ahí, cita ahí el diputado morenista, me parece que ahí sí no le veo posibilidad de que desaparezca. O sea, como no desapareció tampoco la Comisión Nacional de Derechos Humanos a nivel nacional, porque el tema de los derechos humanos tiene otro origen, Chuy. Es un origen basado principalmente en tratados internacionales de los que México forma parte, y ahí sí difícilmente le van a meter mano. ¿Tú, Oscar, cómo ves estas declaraciones en el ámbito local? Fíjate que yo coincido con Perla y con Rogelio. A mí me parece que en el caso del ITAID, pues no se va a perder mucho, porque ha sido un instituto que francamente pues no ha dado los resultados que uno esperaría,
y como bien dice Rogelio, pues ha sido un ente muy politizado, que sirve a los intereses de los gobernantes en turno, y bueno, esto pues simplemente lo deja sin un efecto para lo que fue creado, ¿no? El Instituto de Transparencia de Tamaulipas, pues simplemente ahí está, ¿no? Pues se convierte en un elefante blanco que consume recursos, muchos recursos, y que bueno, pues simplemente no da el resultado. No es así en el caso de el INAI, que yo insisto, me parece que es el órgano más importante que se busca desaparecer. Yo creería que debería de dejarse, porque no se le puede dejar al gobierno que que sean ellos los que evalúen o los que respondan a los temas de transparencia, porque sabemos que no lo van a hacer. Quienes de algún modo hemos usado estas plataformas para informar a través del trabajo periodístico, pues sabemos que las dependencias en sí son el primer bloque y son la primera barrera en cuanto a la información. Entonces, pues esto se va a convertir en un retroceso, o es ya un retroceso, porque no va a haber manera de saber. Y como ejemplo, Jesús, yo quiero decirte, hay casos que han sido ventilados, como el caso de la Casa Blanca en México, como otros casos de donde ha habido grandes hechos de corrupción en el país y que han sido puestos bajo la lupa a través precisamente de investigaciones que se hacen con transparencia. Entonces ahora ya pues no va a existir esta herramienta para poder darle a la gente un panorama de lo que realmente pasa y para poder señalar esos actos de corrupción. Dentro de todo este trabajo que se realiza a través del INAI Perla, bueno, también pues hay el antecedente, aunque muchos no se conoce o no es tan abierto, de esta Plataforma Nacional de Transparencia, que obviamente pues es donde está pues toda esta información, ¿no? Pero que además mencionaban, son alrededor de 8,000 organismos, algo así, los que están dentro de este padrón que se tiene contemplado. Sí. Y bueno, no todo corresponde a gobiernos, hay otros ámbitos también. ¿Qué va a pasar con esta plataforma que se utilizaba para muchas cosas? Sí, creo que ahí la vulneración de datos va a ser una situación muy importante. Pues vemos que, y creo que a lo largo de este sexenio vamos a ver situaciones como las que hoy se plantean con la desaparición de estos 7 organismos, otras cosas más, porque lo que se está buscando es el recurso económico para las pensiones del bienestar, ¿sí? Recordemos que llegó la presidenta prometiendo pues más pensiones para más personas, para mujeres, las becas para niños, y estamos hablando de 4.4 millones, 4.400 millones de pesos los que piensan destinar, después de quitar todos estos organismos, a las pensiones del bienestar. Entonces creo que vamos a seguir viendo durante el sexenio otras situaciones así, porque pues de dónde más están o pretenden obtener estos recursos para los compromisos presidenciales. Y en el caso de la plataforma pues es algo también muy grave, porque estamos hablando de la vulneración de datos pues no únicamente, ya lo dijiste tú, no únicamente de organismos gubernamentales, sino de pues otras empresas, ¿no? Sindicatos y demás. Hay organismos privados que están ahí, ¿no? Esta información. Sí, porque de esta plataforma, Rogelio, se habla de que únicamente alrededor de 1,000 y fracción son los órganos gubernamentales, pero ¿qué va a pasar con el resto? ¿Quién va a manejar esta información, estos datos? Pues esa es una laguna que tiene la reforma constitucional que se hizo para ese propósito, Chuy, y creo que hay un gran debate nacional en ese tema. Hay organizaciones sociales que están reclamando esa información, y el gobierno también hace lo propio. Pero no, creo que se les olvidó, por decir entre comillas, colocar ahí en la reforma cuál va a ser el destino de toda esa información, que como bien dices, pues hay sobre todo el riesgo de que se vulneren datos personales de muchísima gente. Entonces, pues creo que está en incertidumbre qué es lo que va a suceder con esa plataforma, y la verdad, pues no sé si
tengan que volver a impulsar una nueva ley, una nueva reforma para que definan cuál va a ser el destino, porque ahorita está en el aire, entonces eso es lo más grave de todo. No es una situación menor, ¿no, Oscar? El manejo de toda esta información. Desde luego que no, Jesús, porque estamos hablando de los datos personales de millones de personas y también de empresas y organismos como sindicatos, ya lo decía Perla. Y bueno, pues hay ejemplos domésticos que pueden darnos un escenario de lo que podría pasar si esta información cae en las manos equivocadas. Recientemente aquí en los espacios de ORT Noticias y en el diario de Ciudad Victoria dimos cuenta de una situación que está ocurriendo en la frontera, particularmente en el municipio de Matamoros, con datos que aparentemente se perdieron de una oficina gubernamental y luego fueron a dar al registro de vehículos americanos. Sí. 50 casos así, nada más a bote pronto en Matamoros, de datos que pues se contrabandearon, ¿no? Imagínate ahora con esta super base de datos a nivel federal, las cosas que pueden ocurrir. Es muy peligroso y sí es una situación delicada. Muy bien. Bueno, pues acompáñenos a una pausa comercial, no tardamos y volvemos con más de esta mesa de análisis. El cáncer de cuello uterino es prevenible y curable si se detecta a tiempo. Si tienes de 25 a 34 años de edad, acude a la unidad de salud para que te tomen una citología cervical. Si tienes entre 35 y 64 años, realízate la prueba del virus del papiloma humano. Recuerda, los servicios están disponibles y son gratuitos. Recibe orientación hoy. Acude a tu unidad de salud. Secretaría de Salud, Gobierno de Tamaulipas. Mañana. Te esperamos en la nueva Bodega Aurrerá, Rivera, Ciudad Victoria, y descubre el poder de ahorrar mucho más. Nos vemos en Avenida América Española, número 1426, Colonia Pedro Sosa, en Victoria, Tamaulipas. Únete a Mamalucha en contra de los villanos de tu economía. Recuerda, es mañana. Bodega Aurrerá. Las mejores historias se construyen en pareja. Viajen a bordo del Tren Maya y conozcan pueblos mágicos, playas, haciendas, cenotes y ciudades coloniales. Lugares perfectos para capturar momentos inolvidables. Ingresen a www.trenmaya.gov.mx y vivan viajes que transforman. Tren Maya, Gobierno de México. Por primera vez, la Cámara de Diputados aprobó una reforma histórica que transforma el Poder Judicial. Ahora, jueces, magistrados y ministros serán elegidos por el pueblo. Si eres joven, abogado, con excelente promedio académico y comprometido con la justicia, puedes ser parte del cambio. Regístrate en registroeleccionjudicial.adit.gov.mx y construyamos juntos un sistema más justo. Cámara de Diputados, 66ª Legislatura. Soberanía y justicia social. Café 2 estrellas, 100% puro, de la mejor región cafetalera del país. Recién tostado y recién molido. Café 2 estrellas, son 70 años, una tradición. Café 2 estrellas, el más delicioso, no hay otro mejor. Si te sientes mal, lo último que quieres es levantarte de la cama para ir al doctor. Pero con Farmacias del Ahorro, olvídate de eso. ¿Puedes creer que tienes orientación médica gratuita desde su app? Además de acceso a varios especialistas desde donde estés totalmente gratis. Increíble, pero cierto. Así es, Farmacias del Ahorro. Te queremos bien. Estrena ya tu Kia K3 Sedan o Hatchback 2024 con mensualidades desde 5,894.28 pesos o hasta 36 meses sin intereses. Además, si estrenas en noviembre, pagas en enero de 2025. Kia, movement that inspires. CAT promedio del 27.4% u 8.3% sin IVA. Vigencia del 19 al 30 de noviembre de 2024 en la República Mexicana. Términos y condiciones en kia.com. Gracias por continuar con nosotros en este tema del día de hoy. Perla, cuando menos aquí, pues ya mencionabas a dónde podrían ir destinados los recursos, ¿no? A nivel federal, pero aquí en el estado, cuando menos de estos dos organismos, que ya bien mencionaba Rogelio, bueno, se ve más complejo el tema de los derechos humanos, pero sin embargo en estos dos órganos se hablaba de 50 millones de pesos anuales que dice el diputado, pues no están siendo bien utilizados. ¿A dónde podrían ir esos recursos?
pues pudiese ser que se canalicen pues también a otras secretarías, a dependencias como la Secretaría de Bienestar, ¿no? Pero pues bueno, eso todavía requeriría un proceso y ya no estamos hablando de la cantidad que mencionas, porque a mí también se me hace muy complejo que desaparezca la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que si bien su papel tampoco ha sido el más brillante, al menos en los últimos años, pues creo que es importante que exista, ¿sí? Porque pues las personas requieren interponer una queja y que se investigue, pues la primera instancia es la Comisión Estatal, ¿no? Y pues sí hay dependencias federales en donde, pues si hay alguna negligencia en el IMSS, en otra dependencia, pues te vas a la Comisión Nacional. Pero pues creo que sí es importante que exista esta oficina cuando menos. Estos recursos, Rogelio, pues, ¿cómo se emplearía? Pues ahí sí tendría que ser una decisión del mismo gobierno del estado, que es el que aporta finalmente los recursos y el que distribuye el presupuesto cada año. Dudo mucho que en este proyecto de presupuesto que está por llegar al Congreso del Estado en este mes o en los primeros días de diciembre, pues venga todavía contemplado eso, porque pues no está definido todavía la desaparición del ITAIT y también, o sea, insisto, no le veo posibilidades a la CODET. Creo que el ITAIT ejerce 20 millones de pesos en promedio cada año. Entonces, me digo, sí es un recurso importante, pero no es tan voluminoso como pudiera parecer. Entonces, pero seguramente lo van a encontrar algún acomodo ahí en el proyecto de presupuestos que venga para el 2025, Chuy. Entonces, pero sí, insistir sobre el tema de la Comisión de Derechos Humanos. Me parece que más allá de que yo también creo que no ha sido totalmente eficiente, me parece que no ha pasado de ser un ente burocrático más en todos los años que tiene de existencia, pero sí sigue funcionando como quiera, como una dependencia de presión hacia instancias gubernamentales que de repente pues se resisten a atender a los ciudadanos o que cometen abusos contra los ciudadanos. Entonces yo lo veo muy difícil que vaya a desaparecer la Comisión de Derechos Humanos, sobre todo porque, insisto, su existencia se la debe a tratados internacionales de México en el tema de derechos humanos y no a cuestiones del mismo gobierno. ¿Son muy necesarios estos recursos, Oscar, para otras dependencias como para querer desaparecer estos organismos? Mira, yo creo que la falta de recursos no justificaría en un momento dado la desaparición de organismos que estén dando resultados. Ya hablábamos en el caso de Tamaulipas, bueno, pues yo pensaría que en la Comisión de los Derechos Humanos pues no sería tema ni siquiera para analizarlo sobre la mesa, porque pues bueno, sería dejar en la indefensión a muchas personas y sería como un paso para pensar en que viene la desaparición de otros organismos realmente importantes, que a nivel federal yo diría que todo esto que está ocurriendo pues nada más es como la brecha para poder llegar a uno de los puntos o a uno de los organismos a los que más trajo en la mira el expresidente López Obrador, y que ahora pues parece también que sería el Instituto Nacional Electoral, el INE, que por ahí va el asunto, y ese sería pues ahora sí que la cereza del pastel para alcanzar el retroceso total. En el caso del Estado yo creería que pues no pasaría mucho si desaparece el ITAIT. Creo que sí sería grave que intentaran al menos desaparecer la Comisión de los Derechos Humanos. ¿Qué ha faltado, Perla? Al menos aquí en el Estado ponemos de ejemplo estos dos casos, que es los que el legislador dice pues no están dando resultados. ¿Qué ha faltado para que pues den esos resultados que se quieren y para lo que fueron conformados? Creo que, pues como ya lo mencionó Oscar, y pues bueno, creo que es algo que muchos conocemos, que organismos como estos dos que señala el congresista Isidro Vargas, han estado pues a las órdenes del gobierno estatal en turno, ¿sí? Estoy hablando pues de lo que estuvimos viendo en anteriores administraciones. Pues únicamente responden, están ahí, pero pues es prácticamente un apéndice gubernamental, no están haciendo propiamente su labor, no son órganos que tengan muchísima libertad en este momento, en el caso del ITAIT, porque tú haces una solicitud de transparencia a cualquier dependencia y pues en la primera, si estás pidiendo datos, facturas o algo así, te dicen no, ¿verdad?
recurres al ITAID, ¿sí? Pero la verdad es que no había mucha presión, ¿no? Entonces, es cuando ya pones tu queja, pues ya a nivel federal, cuando de repente pues ya puedes acceder a otros datos, ¿no? Pero en el caso de los locales, pues lo que hace falta es que se pongan a trabajar y que haya también una verdadera presión y haya pues una revisión del trabajo que se está llevando a cabo, porque deja mucho que desear que están ejerciendo, si bien puedes decir 20 millones no es la gran cantidad, pero pues sí sirven para muchas cosas, si se utiliza de manera adecuada. ¿Qué ha faltado, Rogelio, para que estos órganos trabajen? ¿Es compromiso o son facultades legales? No, creo que les ha faltado independencia, autonomía, Chuy. Y creo que el problema está en el momento de designar a los titulares de esos órganos. ¿Por qué? Porque por tradición o por costumbre siempre se han usado tanto el ITAID, la Comisión de Derechos Humanos y otros órganos autónomos se han usado como instancias para pagar favores políticos a los amigos, para darle chamba a los compadres, pero nunca se ha colocado ahí, bueno, yo creo que jamás se ha colocado ahí alguna, pues a personas que realmente tengan el perfil, Chuy, para desempeñar esa tarea que tienen esos organismos autónomos. Y las ocasiones o las pocas veces, por ejemplo, en el caso de la Comisión de Derechos Humanos, que es una de las instancias más conocidas, cuando se ha colocado ahí al frente de ella a verdaderos juristas, a verdaderos defensores de los derechos humanos, pues no se les ha permitido trabajar con libertad, Chuy. O sea, y ellos mismos a veces se limitan porque pues tienen miedo a veces hacerle un señalamiento al gobierno o a las dependencias de gobierno. Entonces creo que por ahí está el problema, que no hay una verdadera autonomía, una verdadera independencia de los titulares. Muy bien. Bueno, gracias a quienes comunican también, dice, habría que ver qué órganos autónomos exigen los tratados internacionales y que no deben desaparecer a nivel nacional. Gracias por su participación. Pero, Óscar, ¿qué ha faltado en estos órganos para pues dar los resultados para los cuales fueron creados realmente? Sí, coincido. Yo creo que les ha faltado autonomía a los órganos, sobre todo a estos dos que mencionaba el diputado Isidro, y también, sabes, a mí me parece que ha faltado un trabajo más enérgico de las comisiones en el Congreso del Estado sobre la revisión de estos organismos, porque es básicamente una simulación y partimos del hecho de que estos organismos, como decíamos, pues se politizan. Entonces, pues no hay quien realmente los tenga bajo la lupa en una supervisión constante y por lo tanto, bueno, pues no pasa nada. Simplemente se van quedando ahí, se van engordando en presupuestos, eso sí, cada vez más, pero pues se vuelven elefantes blancos. Muy bien. Bueno, pues agradecerles esta mañana que nos hayan acompañado. Perla Reséndiz, gracias, Perla. Muchísimas gracias, Jesús, y a tu auditorio. Gracias, Rogelio Rodríguez. Gracias, Chuy, nos vemos la siguiente semana. Gracias, Óscar Pineda. Gracias, Chuy, hasta la próxima semana. Gracias a usted que nos siguió, en nombre de todo el equipo de ORT Radio, de nuestro director general, el ingeniero Enrique Cárdenas de Lavellano, le agradecemos el favor de su atención, lo invitamos a que nos acompañe el día de mañana martes, por lo pronto que tenga un excelente lunes, y recuerde que si usted está informado es porque está en ORT Noticias. Esta es la máxima